Estamos viendo imágenes del previo, el momento en el cual se iba a dar la salida a la primera de las tandas, bastante igualada, al igual que también la segunda, en donde observamos a Pontejos, que va por la baliza número 1, a la tripulación de Camargo, que lo hace por la baliza número 2, por la baliza número 3 lo hacía la tripulación de Colindres y por la baliza número 4 la embarcación del Club de Remo Ciudad de Santander. Momentos iniciales de regata, en plena champa las 4 tripulaciones y una embarcación que parecía que quería coger la proa de la regata. Esa era la embarcación de Santander, que motivado por cómo estaba el estado de la marea, estaba en periodo descendente y soplaba un viento del oeste, aunque a veces quería rolar al noroeste, parecía que iba a ser la más perjudicada, sobre todo cuando iban hacia el interior de la bahía santanderina, por lo tanto, hacia la zona denominada de balizas exteriores. No le salió la táctica, fue auténticamente kamikaze y a pesar de que se mantuvo en prácticamente la proa de regata durante aproximadamente medio largo, enseguida las embarcaciones de Pontejos y de Camargo se iban a poner por delante, deparando un duelo francamente espectacular. Por detrás Colindres, que iba en cuarta posición, tampoco quería perder mucha comba. En la primera de las maniobras eran los verdes de Camargo los que lo hacían en primera posición, con un tiempo de 5.02, con 5.03, por lo tanto a un segundo maniobraban los remeros de Pontejos y ya con 5.07, por lo tanto a 5 segundos de los primeros lo hacía Ciudad de Santander y 3 segundos más tarde, con 5.10, lo hacían los tripulantes de Colindres. En el segundo de los largos, pues continuaba la emoción por ver quién se podía imponer en la tanda, ya que la igualdad era la nota predominante. Entraban casi en un pañuelo las embarcaciones de Camargo y de Pontejos con 5.10 y 5.11 respectivamente, aunque aquí una buena ciaboga, la hecha por parte de la José Luis Valdueza, con Gerardo Ranero como patrón, les daba alcance y salían prácticamente a la par. Por detrás, Colindres, que se había recuperado en el segundo largo, también había bajado un poquito Santander, maniobraba casi también con el mismo tiempo, les dimos 10-10 y 10-11 respectivamente, ahí hemos visto ese momento de la maniobra para las dos formaciones, y estaba en dudas también quién iba a quedar tercero dentro de la tanda. Esto iba a quedar más o menos disipado en cuanto a ver quién iba a no ser el último dentro de esta primera tanda, ya que Santander iba a imponer su superioridad, a pesar de que Colindres aguantó muy bien durante media regata a los santanderinos, pero por el primer puesto la cosa todavía no estaba nada clara. A pesar de que los remeros de Camargo continuaban en primera posición, los de Pontejos no daban en ningún momento el brazo a torcer y con series y con su estilo de boga intentaban incomodar a los remeros de Camargo, presentándose en maniobra con 2 segundos de demora con respecto a los de la Virgen del Carmen, 15.22 por 15.24. Esos eran los tiempos que marcaban las traineras que iban navegando por las balizas 1 y 2 en la pugna por el tercer y cuarto puesto. Santander ya dejaba un poquito atrás a Colindres, eran 7 los segundos de ventaja, 15.39 por 15.46. Y restaba, por supuesto, un último largo que iba a ser muy emocionante para ver quién vencía. No se notaban diferencias entre una y otra tripulación. Los remeros de Pontejo se le fueron echando encima a Camargo. A pesar de todo ello, los de la Virgen del Carmen lograron imponerse por una décima de segundo. 20-17-07 para los tripulantes de Camargo, por 20-17-16 para los remeros de Pontejos. Ahí estamos viendo cómo vienen con la boga picada ambas traineras por intentar llevarse la tanda, ya que luego los tiempos de las 4 embarcaciones que iban a navegar en la segunda de las series iban a ser inferiores al de estas 4 que abrían brecha en esta bandera Hipercor. Ahí vemos el momento de la llegada, Pontejos y Camargo, Camargo y Pontejos. Al final, los remeros de Camargo iban a ser los que se iban a llevar el triunfo por la diferencia que ustedes van a ver ahora mismo a través de la cámara de Telecastro. No hay ni una bancada tan siquiera de desventaja entre una y otra. Una muy bonita regata, una lucha encarnizada durante las 3 millas marinas, los 5.556 metros, y ya para finalizar la tanda observamos por la zona exterior del campo de regatas a la embarcación de Santander, que iba a entrar en tercer lugar. Lo iban a realizar con un tiempo de 20.43.48 y por su parte la embarcación de Colindres iba a tardar 20.51.71
unos hombres, los entrenados por Miami, que habían mejorado bastante con respecto a actuaciones anteriores. Con esto se ponía punto y final a la primera de las tandas y llegaba la segunda, en donde iban a bogar por la baliza número 1 la tripulación de Laredo, por la baliza número 2 la marinera de Castro, por la baliza número 3 Pedreña y por la baliza número 4 lo iba a efectuar la tripulación de Astillero. Hubo un poquito de demora en la salida, una salida que se desarrolló de manera irregular y en donde la embarcación de Laredo se iba a adelantar al resto de traineras, cayéndole una sanción de 5 segundos que, aunque ni para el puesto ni para la tanda le hizo ningún daño, sí que le sirvió para pasar de los 19.58, los 19.57 a los 20.02.81 con el que iba a acabar la regata. Ahí hemos visto de la manera que se dio la salida. Hoy en día ya no se hacen nulas, no se decreta ninguna salida como nula y sí que se hacen penalizaciones. Salida muy fuerte por parte de las 4 traineras, sobre todo por parte de Astillero por la baliza número 4 que iba a coger la proa de regata. Le sucedió otro tanto como a la embarcación del Club de Remo Ciudad de Santander, a pesar de que los astillerenses se iban a mantener en primera posición en el primero de los largos. En cuanto al tema de la salida, para que lo podamos observar, para que lo podamos ver, vamos a pasar unas imágenes a cámara lenta y sí que sería bueno el que os fijaseis, si lo queréis, en el juez de mar en el momento en el que tiene que bajar la bandera y cómo empiezan las regatas y Castro parece que era el último en clavar las palas. Ahí estamos viendo el bogar, el navegar por parte de las 4 traineras en dirección hacia el interior de la bahía de Santander, con los patrones. Ahí vemos a Cristian Garma agachado, las balizas 2, 3 y 4 iban con sus patrones agachados durante prácticamente todo el largo para que no les pegase el viento, aunque ahí estamos viendo al de Pedreña y al de Astillero que se han puesto de pies, pero hubo momentos en los que sí que iban prácticamente de rodillas e iba a llegar a Astillero en primera posición a la primera de las maniobras. El tiempo que iban a invertir los de la San José iba a ser de 4.47 según nuestro cronómetro, a 2 segundos lo iba a hacer la tripulación de Pedreña con 4.49, un segundo más tarde lo iba a efectuar la marinera de Castro con 4.50, cerrando el cuarteto la Pejinuca de Laredo con un crono de 4.56. Ahí estamos viendo también la separación que había entre las balizas 2 y 3 cuando iban rumbo hacia esa zona en la cual estaban las balizas exteriores y enseguida vamos a ver el paso por la maniobra, un poquito lejano, pero por tener una mínima referencia, como Astillero se cruzaba en primera posición, seguido de Pedreña, posteriormente lo efectuaba la embarcación de Castro y en cuarto lugar lo hacía la tripulación de Laredo. Ahí estamos ya viendo cómo vienen de regreso el bogar de la marinera que iba de menos a más, a pesar de que se había quedado un poquito por detrás, y enseguida también vamos a observar cómo venían Pedreña, que había cogido la proa de regata, y Astillero, que venía manteniendo lucha con la marinera de Castro por el segundo de los puestos. Parecía que los remeros de Pedreña habían dado un hachazo importante en la pugna por ver quién se llevaba la bandera, pero todavía no había nada dicho. En esos instantes la regata estaba siendo muy emocionante. Los espectadores, los aficionados estaban disfrutando del espectáculo que estaban brindando las traineras que se encontraban en regata, y Laredo, a pesar de ir en cuarta posición, también mantenía el tipo para intentar bajar de los 20 minutos y para mantenerse en el cuarto puesto dentro de la clasificación general. Vamos a observar el paso por la segunda de las maniobras, en donde la marinera, lo cierto es que hizo una muy buena ciaboga, también la hizo Astillero, también la hizo Pedreña, pero a diferencia de estas dos, a la embarcación de Castro no se le paró nada a la trainera, con lo que le dejó un poquito atrás a la embarcación de la San José y recortó distancias con respecto a Pedreña. Ahí estamos viendo el momento de la maniobra, cómo giran bien las 3 traineras, pero la embarcación de Castro no se le para prácticamente nada en la baliza y salen con muchas ganas en busca de dar alcance a los pedreñeros y de dejar por detrás a los de la San José. En cuarta posición lo hacía la embarcación de la Pejinuca de Laredo. Ahí estamos viendo a los patroneados por Gusa cómo efectuaban esa ciaboga. Los tiempos: 9.30 para Pedreña, 9.33 para Astillero y Castro y 9.48 el tiempo que invertía la embarcación de Laredo. En este tercer largo,
Pedreña incrementó la ventaja con respecto a sus perseguidores y Castro también lo hizo con respecto a Astillero, que en el tercer largo perdió comba con respecto a las otras dos tripulaciones, con lo que parecía que Pedreña se iba a imponer en la bandera, que Castro iba a ser segundo y tercero Astillero, como al final ocurrió, aunque todavía restaba mucho por ver en esta segunda de las tandas de la bandera Hipercor desarrollada este pasado domingo. Castro con una boga bastante mejorada con respecto a la del pasado fin de semana en el Pantano de La Rioja y también a la del anterior, cuando se impuso en la bandera Caja Cantabria. Ahí les estamos observando cómo se marchan en dirección hacia las balizas exteriores, en donde iba a marcar la tripulación de Pedreña un tiempo de 14 minutos y 40 segundos. El segundo puesto iba a ser para la marinera de Castro con 14.44, en la tercera posición para la embarcación de Astillero con 14.50 y en cuarto lugar lo iba a efectuar Laredo con un tiempo de 15 minutos y 9 segundos. Ahí podemos observar de una manera lejana cómo Pedreña le sacaba algo más de una trainera a los integrantes de la marinera y un poquito por detrás lo hacía la embarcación de la San José de Astillero, efectuándolo en cuarto lugar la Pejinuca de Laredo. En el último de los largos, Castro fue cada vez a más y aunque Pedreña se mantenía en el primer puesto, le iba comiendo terreno palada a palada. Los patroneados por Cristian Garma realizaron un último largo verdaderamente sensacional, de los de tener en cuenta de cara a lo que va a ser la temporada de traineras de ahora en adelante, en donde todavía restan ni más ni menos que 3 meses largos de competición. Le observamos ya cómo vuelven de regreso en el último de los tramos, en el último largo, a las 4 tripulaciones, Laredo al fondo y las otras 3 embarcaciones, Astillero, que en este último largo iba a perder algo más de tiempo, y Castro, que incrementaba en una palada, prácticamente 2, durante gran parte del recorrido su ritmo para dar alcance a Pedreña, cosa que la iban consiguiendo poco a poco. Ahí podemos ver cómo Pedreña todavía viene con una ventaja de aproximadamente una trainera, y la embarcación de Astillero que se quedaba un poquito más por esa baliza número 4, la zona exterior del campo de regatas, una baliza que no la quería absolutamente nadie, sobre todo para los largos en los cuales tenían que ir hacia balizas exteriores. Observamos ahora el bogar, el codo a codo entre Pedreña y la marinera de Castro, Castro con la boga un poquito más hábil, más profunda, quizás hasta aguantando algo más en el aire que los entrenados por Joseba Fernández, y se estaba empezando a mascar lo que iba a ser un final muy pero que muy emocionante, en donde al final Pedreña se iba a imponer con una diferencia de un segundo con respecto a los integrantes de la trainera de Castro. Ahí vemos cómo Laredo también continuaba luchando contra el crono, aunque ahora mismo de lo que ya se trataba era en ver quién iba a resultar el vencedor en esta bandera Hipercor. Observamos la boga de las diferentes traineras de Pedreña, de Castro y de Astillero. Vemos a Castro como Cristian Garma les pide un ya casi último esfuerzo a los integrantes de la bancada de la marinera. Pedreña, que ya también viene prácticamente con la boga picada, quizás algo más apurada que la de Castro, a pesar de que Castro llevaba más ritmo que Pedreña en este último tramo de regata, pero daba la impresión de que su boga era más profunda y ello le daba que metro a metro le fuese recortando las distancias. Vamos a observar esas últimas paladas, ese último momento en el cual Pedreña iba a entrar como vencedor y Castro lo iba a hacer en segunda posición, aproximadamente a unas 3 bancadas de los tripulantes de la María. Un final emocionantísimo. Ahí estamos viendo esa champa final, ese último esfuerzo por parte de los integrantes de ambas bancadas, las traineras con una velocidad verdaderamente endiablada, y ahí vemos justo el momento de la llegada y la distancia entre Pedreña y Castro. Ahí vemos la llegada de Pedreña y la de Castro, hay aproximadamente unas 3 bancadas entre una y otra tripulación, invirtiendo 19-21-49 Pedreña y 19-22 la embarcación de Castro. Por su parte, Astillero iba a entrar en tercera posición con un tiempo de 19-38-99. Tan solo le restaba por entrar a Laredo, que en cuarta posición tardaba 19-57-81, pero al tener 5 segundos de sanción le daban 20-02-81. Y mientras vemos la llegada de Laredo,
Nosotros que nos vamos a marchar a una mínima pausa publicitaria y enseguida continuamos con la segunda de las partes de este programa dedicado al remo.